A continuación, Cuarto de Guerra. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cuarto de Guerra. Análisis de la coyuntura mundial y nacional, historia, ciencia y literatura desde nuestro Cuarto de Guerra. Planearemos el lanzamiento de bombas armadas de ideas con palabras. Cuarto de Guerra. Hola, buenas noches. Esto es Cuarto de Guerra. Como todas las semanas estamos aquí, Carlos Andrés Vera, Oscar Vela y Rafael Hugo. Bueno, vamos a empezar el programa hoy día hablando de un tema que causó mucho revuelo en las últimas semanas, que es el tema de la marcha famosa de Con mis hijos no te metas y la confusión que hay al respecto del enfoque de género y todo lo que hay alrededor. Son varias denuncias que han recibido los sacerdotes católicos por pedofilia, que han sacudido varios países del mundo, miles de testimonios durante muchos años ya. Uno de los puntos más altos de esta reacción que ha tenido la Iglesia ha sido siempre el encubrimiento, por lo general, y la respuesta más fuerte la recibió por parte de la ONU, cuando el Comité para la Protección de los Derechos del Niño en un informe sostuvo con mucha claridad que el Comité está particularmente preocupado que ante las numerosas alegaciones de abuso sexual, la Santa Sede eligió preservar la reputación de la Iglesia al proteger a los perpetradores de los delitos sobre el interés de los niños. Y así, durante los últimos años, la contundencia de las denuncias han cruzado el mundo y parecería ser que la milenaria táctica propagandística de la Iglesia ya no solamente es negarlo todo, como si de un dogma se tratara, sino también inventarse ahora un nuevo enemigo, un enemigo que no existe, al que han bautizado como ideología de género. Para variar, así como alguna vez y durante siglos la Iglesia defendía como dogma que el prepucio de Jesucristo se había elevado a los cielos para convertirse en los anillos de Saturno, hoy llegan con esta nueva mentira a la que han bautizado como ideología de género, con la que sí han logrado engañar a muchos incautos. Así como también han logrado que a varios les aflore su homofobia y su rechazo a quienes son distintos. La campaña contra la inexistente ideología de género no solo ocurrió en Ecuador. Perú, México, Argentina también fueron blanco de inventos que tenían como discurso unificado hacer creer a la gente que se estaban generando leyes para, en resumen, enseñar a los niños y niñas a volverse homosexuales en las escuelas. Acá se usaron como pretextos el Código Orgánico de Salud y el Proyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que se tratan en la Asamblea, pero que no contienen tales estupideces sostenidas por los organizadores de la marcha Con mis hijos no te metas, con la Vicaría de Guayaquil a la cabeza. Días después de la famosa marcha, luego de que varios medios cruzaron información falsa atribuida por esta gente y la realidad de las leyes y programas existentes y en proceso, se descubrió que todo fue una mentira de propaganda con fines que todavía no son aclarados del todo, pero que de una defensa a una familia o a unos niños definitivamente no fueron. Recomiendo leer varias notas, entre esas la del 10 de octubre del 2017 del diario El Comercio, donde uno a uno se desmintieron los discursos de estos grupos católicos y evangelistas que de todas maneras lograron engañar a millones de personas en el Ecuador. Con esto arrancamos el programa.
Caballeros, tienen la palabra. Chuta, con esa introducción creo que este es nuestro último programa, hermano. Yo celebro que no tengamos auspiciantes porque si no todos nuestros auspiciantes se van. Se habrían ido ya. El Ecuador funciona así. Cuando tú tratas de estos temas religiosos, delicados, Sí. Al día siguiente, si es que nos estuviera auspiciando X marca, a los ejecutivos de esa X marca le van a llamar y le van a decir, oye, ¿cómo puedes tú poner tu plata, tu marca, lo que sea, con estos 3 Demonios. tipo hijos demonios Herejes. que herejes que están hablando mal de estos temas, ¿no? Es que la religión es populista. Al día siguiente habríamos perdido a todos nuestros auspiciantes, pero eso no va a pasar porque no tenemos ninguno. Todavía. Afortunadamente. Esto es justamente el tema central que tenemos que abordar ahora, el laicismo. Vivimos en un estado laico, entre comillas, porque de laico no tiene nada, y se pretende imponer por la fuerza de las leyes, por la fuerza efectivamente de la imposición, una religión mayoritaria como es efectivamente la religión católica acá. Imponerla a toda la sociedad, no solo sus dogmas que pertenecen más bien al ámbito espiritual, al ámbito de las creencias, que tiene que ser absolutamente íntimo, sino en general, entonces reformar leyes, imponernos comportamientos, Políticas. o determinar, por ejemplo, una cosa que a mí me parece espeluznante y lo mencioné alguna vez que yo escribí sobre el tema. ¿Cuál es la familia normal? ¿Cuál es el prototipo de familia normal? O la familia original, como se ponen ahora los sellos. Yo veo en los autos y se ponen stickers. Yo soy la familia original. Yo no quiero ser la familia original. La familia original. Claro, En yo esa, no quiero ser esa seguramente familia. el que Esa maneja familia no es una tiene vergüenza. costilla, ¿no? Es una vergüenza. Solamente pretender. Yo digo desde el punto de vista, yo mencionaba, desde el punto de vista de los grandes profetas, Jesús, Siddhartha, Gautama, Mahoma, habrían tenido la desfachatez de decir una cosa de estas, de separar, de escindir a las familias, de decir tú eres la familia normal o no. Habrían salido con esos carteles a insultar como salieron a insultar en la famosa marcha esta, a decir que son unos depravados los unos o los otros. ¿A quién Pero se le puede ellos ocurrir dicen, esto? ellos dicen que es al revés, ¿no? Ellos dicen que a ellos se les está queriendo imponer. Como aquí hay 3 herejes, voy a tratar de por un momento no ser un hereje. Ellos lo que están diciendo es que a ellos se les quiere imponer el momento en que el término género, porque ni siquiera el término ideología de género estaba en esos proyectos de ley, sino enfoque de género. Así es. Así es. A ellos se les pretende imponer un modo de educación o de comportamiento que ellos no quieren para sus hijos, y ellos apelan al derecho, que es un derecho humano, de que tú puedes pues criar a tus hijos como tú quieras. ¿Ya? Y entonces la primera pregunta que surge es si realmente se pretende imponer, es decir, primero, ¿qué es enfoque de género? Porque partamos de ahí, ¿qué es esta combinación de palabras, ¿no? Y luego si es que se pretenden imponer, porque yo decía, a ver, de lo que yo entiendo, yo no soy abogado, tal vez ustedes lo entiendan mejor, pero un enfoque de género en una ley de violencia contra la mujer, a mí el sentido común lo que me dice es, por ejemplo, se va a penalizar el hecho de que una mujer por ser lesbiana, por ejemplo, sea discriminada o sea agredida. Eso para mí tiene enfoque de género. No solo es la discriminación o la violencia contra una mujer, sino que el hecho de que tenga una identidad sexual particular o puntual, agrava o define con mayor claridad ese tipo de delito. Eso es lo que yo entiendo como una ley de enfoque de género, ¿sí? Alguien escuchaba a una mujer, por ejemplo, que también decía que las niñas deben ser niñas, no deben ser madres. Y que esa visión también es enfoque de género, en este caso hacia el género femenino, para proteger el género femenino y proteger a las niñas, para que no sean madres, sino niñas. En una sociedad, sobre todo, en donde tienes el embarazo adolescente disparado a niveles catastróficos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo como enfoque de género. ¿Cómo eso es imponer a las personas católicas la educación de sus hijos? ¿Por dónde? Es que esa fue la mala información, Sí, o la desinformación. ¿por dónde? Y aparte, para completar lo que tú dices, lo que es el enfoque de género, hay que comenzar partiendo por separar. Es decir, lo sexual, que es lo biológico, digamos, hombre y mujer, con sus cromosomas y lo que sea. ¿Y qué ha hecho el enfoque de género? Estudiar la influencia de la sociedad
y cómo reacciona la sociedad ante un determinado sexo. Entonces, por ejemplo, hay sociedades donde un hombre que se arregla demasiado, se maquilla, es mal visto, ¿no es cierto? Se le atribuyen características femeninas. Hay sociedades donde en cambio un hombre que se arregla, que se maquilla, Como vos, así Como tú. arregladito. parecería que esté arreglado, pero no. Que se pone gel. Es en cambio una señal de masculinidad porque lo que quiere es conquistar mujeres. Es decir, lo que ha hecho el enfoque de género es simplemente analizar cómo distintas sociedades en el mundo y a través de la historia le han ido dando roles al hombre y a la mujer por su sexo biológico, ¿no es cierto? Y en esa investigación, en esa búsqueda no por su sexo biológico, por su comportamiento. No, por su sexo biológico. Es decir, tú eres hombre, por lo tanto tienes que comportarte así. Claro. Tú naciste mujer, tienes que comportarte así. Esto incluso sale de la esfera del tema de la homosexualidad, solamente por el tema de la biología. Entonces, por eso el enfoque de género no solamente incluye un tema de comprender la sexualidad homosexual o la transexualidad o el lesbianismo. No, el enfoque de género es entender también al heterosexual masculino, al heterosexual femenino. Es un estudio sociológico, antropológico de lo que ha sido el entendimiento del sexo biológico frente a las costumbres, a las creencias, a la cultura del lugar. Pero jamás estuvo, Rafa, en todo esto confundido o mezclado, porque esa fue la mala interpretación. Jamás estuvo de por medio en esta discusión nada que tenga que ver con un intento de educar a nuestros hijos, porque yo en principio estoy de acuerdo absolutamente con eso, absolutamente de acuerdo. Estaremos de acuerdo. Yo les educo a mis hijos como yo quiero, y a mí no me interesa que les eduquen, al menos en estas materias, a mis hijos con políticas públicas, no me interesa, en lo más mínimo, yo les educo como yo quiero. Y los valores, efectivamente, se adquieren en la casa normalmente, en la casa y con tus amistades. Pero hay alguna pausa. También en el Ecuador, eso es un problema, porque cuando tú dices, dejemos que los padres sean los únicos que educan a los hijos, y tú ves las cifras de que, por ejemplo, la mayor casos de violación vienen del hogar. Entonces, carajo, los padres no están preparados para educar a sus hijos en esta sociedad. No. O sea, estamos dejando también en manos de una sociedad generalmente ignorante la crianza de hijos, y por lo tanto es un problema que tiene que abordarse. Es decir, el sistema de educación sí tiene que, no sé si intervenir es la palabra, pero complementar la educación, porque hay padres, seamos sinceros, hay padres que no están en capacidad de educar a sus hijos, no solo que no están en capacidad, sino que violan, que maltratan, que abusan, que esclavizan a sus hijos. Y no como problemas aislados, sino como un problema generalizado, estructural. De acuerdo, intervenir efectivamente no sería la palabra, ¿no es cierto? Es decir, tienes que de alguna forma entrar a complementar a esa educación. Porque si va a intervenir la educación, entonces le entregas a ella. Claro. Y ahí el enfoque es de complementar, sí. Y por ejemplo, ahí viene el tema de la educación sexual, por ejemplo. Es decir, a mí sí nos interesa, yo creo que es evidente que tiene que llegar un punto, tiene que llegar un momento en el que los chicos, a determinada edad, habrá que ver cuál es esa edad, puedan hablar de esos temas, puedan saber que, por ejemplo, nadie les puede tocar, puedan conocer lo que es educación sexual para prevenir los embarazos prematuros. Y me da la impresión de que estas personas que convocan estas marchas no están interesadas en eso, ¿no? Me da la impresión de que no quieren que se hable de sexo, de ninguna manera, porque simplemente dicen, no. Los niños nunca están listos para escuchar de eso. Porque te ganas nosotros le hablamos, pero o sea, un niño no puede saber algo tan sencillo como que no le pueden tocar. O un niño no puede entender algo tan sencillo como que si otro niño es distinto, es decir, si tiene comportamientos que no empatan con lo de hombre o de mujer, no se le debe molestar, no se le debe hacer bullying, no se le debe discriminar. Un niño puede entender eso. Por supuesto. Porque, y más fácil, no le va a costar, no tiene esas trabas mentales. De hecho, un niño entiende y está preocupado por estas cosas. Yo tengo hijos pequeños, ustedes también. Y más o menos en esas edades, pequeños, estoy hablando 6, 7 años, comienzan a preguntarte ya cosas de estas, ¿no es cierto? Ya tienen esa inquietud. Obviamente tienen que saber que nadie les puede tocar, que hay partes íntimas que son de ellos, exclusivamente de ellos, y no hay forma de que alguien les toque. Eso se tiene que conversar con los chicos.
si otras personas por sus creencias religiosas, por sus dogmas, no los toca, bueno, ese es un tema más bien del núcleo familiar, efectivamente, y ahí probablemente choca con lo que tú decías. Para mí, o sea, tal vez ahí estoy entrando en el imponer, pero para mí, cuando un chico se gradúa a los 18 años, debería entender que en el mundo hay diversidad, que en el mundo no todos somos iguales y que todos gozamos de los mismos derechos. Porque si tú al niño le metes en la burbuja, naciste hombre, tienes pene, ergo, debes comportarte así, naciste mujer, tienes vagina, ergo, debes comportarte así, sales a la realidad y vas a chocar con el mundo y te va a tomar sobre todo décadas. con el mundo exterior, justamente sobre todo con el mundo del exterior. género. Eso es el enfoque de género. Entonces me da la impresión de que estas personas, y a eso sí yo me parece que va más allá de cómo quiere uno criar a sus hijos. Es decir, este es el mundo en el que vivimos. Entonces lo que estamos tratando de imponer, en el caso de ellos, es niños que crezcan aislados de la realidad y que cuando se tengan que enfrentar a la sociedad, se choquen con esa realidad. Se choquen con la realidad y entonces actúen como actúan muchas de estas personas, discriminando, creyéndose normales y llamando concretemos dos cosas que hemos mencionado: imposición, ¿no es cierto? Y laicismo. Así es. ¿Por qué grupos católicos están hablando de imponer? Esa es una palabra que la están usando de forma cínica. La imposición ha sido siempre de ellos, porque han sido mayoría. Porque recién en 1906 el Ecuador por lo menos se declaró laico, aunque en todas sus constituciones siguen invocando a Dios. Aunque seamos laicos, seguimos actuando bajo los principios de la religión. Mira un ejemplo de imposición. En el año 94, gobierno de Sixto, ley de educación que decía que se señalaba ciertas horas de clase para que se eduque en religión católica a los niños. En ese entonces... En un estado laico. En un estado laico. En ese entonces hubo incluso un recurso que fue al Tribunal de Garantías Constitucionales, se declaró inconstitucional esa ley, en el 94. Pero luego le lograron dar la vuelta y en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de ese entonces volvieron ratificaron la legitimidad y legalidad de esa ley de educación pública. Entonces, una cosa es cambiar, una cosa es ir entendiendo lo que es un estado laico, ¿no? Una cosa es buscar la ampliación de derechos, ¿no es cierto? Entenderle al distinto, así como alguna vez la Iglesia Católica ya permite que entren divorciados a sus templos y ya no les sacan a fuetazos, ¿no es cierto? Lo mismo, es decir, eso no es imponer. Pedirles que no le jodan al que es distinto, no es imponer. Claro. Ellos nos han estado acostumbrados a imponernos toda la vida, porque durante mucho tiempo quien manejó el sistema judicial fue la Iglesia Católica. Y hay un tema aquí que creo que hay que ponerlo sobre el tapete. Antes que nada, estamos en Cuarto de Guerra con Carlos Andrés Vera, Rafael Lugo y Oscar Vela. Y el tema que estamos tratando hoy día es esta ficción, esta idea de la ideología de género. Y hay un tema que quiero dejar en el tapete antes de entrar a la primera pausa. Yo noto, a ver qué opinan ustedes, cuando conversas con personas de distintas generaciones, hablemos una o dos generaciones encima de nosotros, una o dos generaciones debajo de nosotros, la percepción es absolutamente distinta. Yo tuve el otro día esta discusión con buenos amigos, con un par de buenos amigos. Estas personas mayores a nosotros, de una generación mayor, todavía les cuesta mucho entender este tipo de cosas, y la homosexualidad y la tolerancia cuesta y se resienten, más, o sea, por más liberales inclusive que sean. Sin embargo, hacia abajo, homofobia generacional. Por supuesto, nuestros padres son homofóbicos. Sin embargo, hacia abajo, y ese es el tema que quiero poner para ahora, el momento que volvemos de la primera pausa, y es, en las otras generaciones yo creo que ya no pasa. Ya no sucede. Más allá de evidentemente ciertas excepciones particulares, probablemente vinculadas muy a un entorno muy católico, probablemente muy religioso, por no estigmatizar tampoco con lo católico, que piensen distinto. Pero en términos generales, y ustedes tendrán las experiencias que yo tengo con nuestros hijos y gente conocida, son absolutamente tolerantes y respetuosos de todo este tipo de temas. Yo creo que esta discusión se va a extinguir por otro. Pues mira, o sea, mi abuelo era manaba, machetero, para él ser varón era ser varón, ¿no? Y entonces, claro.
no me vengas con mariconadas. Exactamente. Y ese es el tema. Y eso ya es una postura en donde, claro, cualquier maricón, entre comillas, ya le genera una repulsión, le genera un repudio, porque eso no es ser varón, ¿no? Pero esa forma de actuar, que sí es generacional, ya se va diluyendo, se va difundiendo. Eso es de lo que vamos a tratar. Volvemos en un momento. Cuarto de Guerra. El mundo que veo es justo y libre, donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera. Y los niños pueden comer y usar zapatos, sin tener miedo cuando van por la calle. No es que quiera que haya arcoíris y conejitos, ni calles llenas de gente bailando como títeres, sino que haya libertad para vivir, aprender y jugar. Solo ser tú mismo y pensar a tu manera. El mundo que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día tú también lo puedas ver. Cuarto de Guerra. Seguimos, vamos a continuar con este tema. Y estábamos en el tema generacional. Rafa, tú querías Es que el comenzar. tema generacional está vinculado directamente con la religión. Es decir, la escuela por lo general fue... Mira, el primer colegio laico de Quito al menos se fundó en 1940, ¿no? Y además entiendo yo que fue excomulgado por el cardenal José María de la Torre de ese entonces. El colegio es descomulgado, o sea que cuando el colegio se muera no se vira al ¿Qué era cielo. tu colegio, creo? Que era mi colegio. Claro. O sea, El del Diablito. El del Diablito. Pero Entonces, no, ahí explica todo. tú y yo fuimos al mismo colegio Exacto, americano. exacto. A mí me dieron catecismo en el colegio, que Claro, se supone pues, que es laico. por supuesto. Me hicieron hacer la primera A comunión mí como también. parte del proceso del Sí. colegio. Me hicieron hacer la confirmación. El padre Victorino me hizo Digamos, unas preguntas eso chistosas no es en la... educación laica, ¿verdad? No, pues, pero algo. Eso Por lo debería menos, hacerse por lo por menos fuera. lo único No laico como que parte tuvo de ese la malla colegio curricular. fue, digamos, que era mixto, fue el primer colegio mixto. Lo que pasa es que el tema es tan complicado salirse de 1700 años de esto, ¿no? ¿Y por qué digo que la generación va vinculada con la religión? Es que no hay nada más homofóbico, más machista que la religión católica. Vos y Más que la musulmana. o sea, No, es no, exactamente no, lo mismo. creo que no. Lo que pasa es que simplemente los musulmanes ahora, algunos, están aplicando lo que dice su libro sagrado. Pero si vos agarras la Biblia, ¿no es cierto? Y abres y lees el Levítico, te manda a matar a los homosexuales. Si abres el Deuteronomio, te manda a apedrear a las mujeres que se casaron sin ser vírgenes. Y eso está en la Biblia. Yo no Pero sé, porque no he leído la la Biblia. diferencia es que simplemente hay partes de la Biblia que ya no se aplican, pero mañana puede pasar que alguien venga y diga, aquí está... Mira, ¿qué hizo este cura de Guayaquil que dijo, en el Génesis dice que la familia es... El cura de todos. Arroba No el cura de fue el todos. cura de todos, fue No. uno que publicaron un artículo en el diario Universo. El cardenal de Guayaquil, no sé, era un El arzobispo. cura de alto rango en Guayaquil, el arzobispo. Él dijo, en el Génesis dice cuál es la familia. Él usó la Biblia. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tan complicado es que venga alguien y diga, en la Biblia dice en el Levítico que el hombre que yace con hombre debe morir? O en la Biblia dice en el Ahora, Deuteronomio que apedrear mujeres. Solamente la diferencia está... honor, digamos, en honor a la libertad. O sea, eso está muy bien si es que eso es lo que él cree. Y si tú de alguna manera te afilias a la religión Sí, católica, digamos, sí. conscientemente Sí. dices yo soy católico, Te me metes creo ahí en el todo paquete. esto, y practicas eso, está muy bien. Así es. ¿Verdad? O sea, el problema es que Es tu ellos militen Trascienden. para que eso sea la única forma, Exacto. el único estándar de la sociedad. ¿Es eso? Y sí militan Por supuesto. para eso. Yo no veo a los grupos LGBTI, a los homosexuales y a estas minorías militando para que todos pensemos como ellos, para que todos actuemos como ellos, para que haya una sola forma de familia. Militan por sus militan derechos. por sus derechos. Exacto. Yo les por veo que alcanzar militan un porque derecho que yo protege. veo que militan porque les discriminan en el trabajo, no quieren que les discriminen. Exacto. Yo veo que militan porque quieren casarse, no se pueden casar.
Yo veo que militan porque quieren adoptar, no pueden adoptar. Así es. Entre otras cosas. Y su militancia, es decir, si es que un GLBT pide un derecho, no te quita ninguno, no le Exacto. está quitando ningún derecho a ningún heterosexual. Porque es un Y eso derecho- es súper que es claro. un derecho individual de cada Por una de las favor, o sea, personas. y hay muchos que creen, y cuando te hablan de imposición, Lo que te se quiere hacen imponer pensar es que te el quitan algo a ti. derecho de las mayorías. Y ese no No es un existe. derecho. Las mayorías en sí mismas no pueden efectivamente reivindicar derechos por ser una mayoría. Porque yo ponía el ejemplo el otro día al respecto. Tú puedes ser la religión mayoritaria hoy aquí. En Europa todavía es la religión mayoritaria la católica, todavía. Pero en muy poco tiempo, en el 2021, en Francia la religión mayoritaria va a ser la musulmana. ¿Les gustaría a ustedes que en el 2021 la religión mayoritaria les imponga que todas las mujeres usen el burka y que se tapen? ¿No es cierto? O que te impongan, por ejemplo, no salir a la calle o no conducir o no trabajar, por ejemplo. ¿Les gustaría? No, ¿no es cierto? A nadie le gusta la imposición. Para eso vivimos en un país liberal, laico, democrático. No estamos hablando en teoría, Eso en la pero teoría. estamos hablando de países democráticos. Es la teoría. Evidentemente no vas a volver, Pero deberíamos no vas a remitirte a deberíamos esos estados entender donde la todas estas teoría. imposiciones están vigentes. Claro. Eso es teoría. Entonces, no hay imposición de mayorías. Eso no es posible. Yo, por esas imposiciones mayoritarias no pueden restringir mi derecho personal, el derecho individual de cada uno a lo esencial, ¿no es cierto? A creer o a no creer. Por supuesto. A la vida, a la alimentación, etc. Nadie puede limitarte por ser una mayoría. Exacto. Tú además sometes al referendo otro tipo de cosas, no dogmas. Así es. Es decir, por ejemplo, reelección indefinida. Claro. ¿No es cierto? Pero eso es- Pues otra cosa, pero no puedes tú someter a mayoría, sea Derechos vía un referendo o vía simplemente la multitud que sale a la calle para convertir tu dogma en una ley civil, en una política pública. Es decir, yo como soy católico y somos muchos, pensamos que la mejor forma de educación sexual es el tabú. Aunque se ha demostrado que no funciona y que es lo peor, seguimos pensando que lo mejor es esconder el conocimiento. Ocultemos todo hasta los 18 años. Ocultemos todo para que vean cómo descubren las cosas. Eso está demostrado en cualquier parte del mundo que no funciona. Sin embargo, ese es mi dogma, mi creencia, y quiero que eso se convierta en una política pública de educación sexual. No puede ser. ¿Qué pasa si quieres No puede ser criar eso a tus aceptable hijos? en ningún país Ya, civilizado. ok. ¿Qué pasa si quieres criar a tus hijos así? Los tienes que meter en un colegio católico. Por supuesto. Exacto. Pero no puedes decirle a todo el sistema educativo Público, que- además. y público que tiene que Por el que comportarse como todos un colegio mantenemos católico. pagando impuestos, además. Y regresemos al tema. Ya, y la pregunta entonces vendría a ser ¿cuál debe ser la lógica atrás de la educación pública? Es decir, ¿cuál debe ser la lógica que de alguna manera se generalice, por no usar la palabra se imponga, que se generalice en aspectos como por ejemplo La ciencia. la educación sexual? Ok, el parámetro es la ciencia. Sí, probablemente. El conocimiento, prueba y error. el Lo que conocimiento funciona, empírico, lo que no las funciona. estadísticas, Pero lo sobre que no ha todo partiendo de funcionado. un tema. Estás hablando de un Estado laico, ojo. Estás hablando de un Estado laico. Estás hablando de una educación pública en un Estado laico y liberal. Es distinto hablar de esto en Arabia Saudita. ¿No es cierto? De acuerdo. En el Ecuador, en un Estado laico y liberal, la educación tiene que ser laica Ajá. y liberal. Sin dogmas religiosos de por medio. ¿Cuál es esa educación hoy a nivel mundial? En los estados laicos habría que ver cuál es, ¿no es cierto? No sé si en Europa están mucho más avanzados o mucho más retrasados, no tengo ni idea. O en los Estados Unidos. Habría que ver en general cómo funciona. En Inglaterra tendríamos que pensar y tener un sistema de educación ad hoc a esos estados que es donde nosotros Claro, estamos pues hoy insertados. Es que ese es el mundo donde el estamos. ejemplo de Arabia Saudita es muy útil porque Arabia Saudita es una teocracia. Ahí el cabeza de La la religión es el líder. el cabeza de la política es la misma cabeza de la supuesto. religión. Entonces ahí tienes un ejemplo. Ok, ellos son así. Exacto. Ok, nosotros no. Nosotros estamos como un poco en el medio, ¿eh? Nosotros estamos en la Porque mitad. para ganar las elecciones tienes que ir a misa, ¿no? Por supuesto. O sea, Es alguna populista la alguna religión. Además, podrías declarar que eres Alguna ateo, ¿no? vez yo una vez le dije a un estratega político importante, no es de acá, le había dicho que yo no soy religioso. Simplemente que no lo soy. Me dijo, nunca digas eso si tienes aspiraciones políticas. Dije, pero a mí me parece que más allá de si tengo o no tengo aspiraciones políticas, mi forma de comportarme, mi forma de ser, es decir lo que soy con toda sinceridad. Si eso me lleva, si eso hace que me vaya bien o me vaya mal, pues salado. Pero yo no voy a mentir al respecto, yo no me voy a ir, si algún día tengo alguna aspiración política,
a hacer cosas que no hago nunca. A presentarte todas como las meterme a la iglesia y rezar. No vas a ganar. Y Si no cantas sé, en el aparecer coro, con te puede ir crucifijo. Pero yo sí y- voto por vos. Y digamos, ¿por qué? Digamos, ¿Vos has visto pero alguna en vez Ecuador, un político que aquí diga la verdad sobre sus creencias religiosas? Toditos salen en fotos rezando, toditos. Hasta el loco que ama. No, Rodrigo Borja. Pero sí. yo Él creo dijo que era agnóstico, por pero ejemplo, con las justas. En el caso de Correa, él es ¿Y cuál fue la propaganda que le hizo a Dalá? Y le sacaron. Le ponía cachos como diablo. O sea, yo creo que ellos, creo que son, bueno, no hablemos, no generalicemos de todos, pero digamos, muchos de ellos sí son religiosos, digamos, sí son católicos. Sinceramente sí son religiosos, católicos, sinceramente católicos, ¿no? Sí, pero lo usan. Pero el problema es que, más allá de si son o no son católicos, la religión tiene que ser parte de la campaña, parte Por de la supuesto. iconografía Sí, claro. del candidato, y pues y eso es lo que me decía en pocas este asesor político, o sea, si vos no vas a llegar a ningún lado si incorporas esa iconografía, no vas a llegar a ningún lado siendo no religioso. Por la misma En un razón por la país- cual vos dijiste nos vamos a quedar sin auspiciantes que no tenemos. Exactamente. Porque la religión es absolutamente populista. Porque está metido en la cabeza. ¿Cómo logra un cura de Cuarta, de Guayaquil, sacar 2 millones de personas? Ya nos va a caer Carlos Ochoa. 2 millones de personas a una marcha en Guayaquil. Tantos salieron, no creo. No. Era lo mismo, Pero más de lo que suele sacar. Salieron mucha gente, ya. mucha gente. Más de No lo sé que cuántos. suele sacar, más de lo que suele Fue sacar Nebot. Y pausa, ¿Por qué? a mí me parece importante analizar el tuit del cura de todos también, el que es El que uno puso- de los convocantes. En el que puso la foto de la Mujer Maravilla y de un vocero de la sí, arquidiócesis. sí. Que es el que origina todo. Ese es el tuit más Yo te diría que discriminador del año. Sí. Ese tuit es el tuit más discriminador del año 2017. Debería haber un premio para Para ese mí tuit. estaba todo mal con ese tuit. Era todo mal. Todo mal. Todo Para mal. empezar, o sea, porque además ver a un cura diciendo no te metas con mis hijos ya de entrada es raro. Sí, porque por lo general les dicen sobrinos. Sí. Para empezar. Bueno, comencemos por ahí. Un cura preocupado por sus hijos me parece extraño. Sí. ¿no? Segundo, un cura mostrando a la Mujer Maravilla como la iconografía de la mujer. feminidad, de la Sí. mujer. O sea, él está yéndose al extremo de lo que las mujeres llaman, el feminismo llama la cosificación. La cosificación, ¿no? tú. La mujer Con un perfecta, calzoncito con el azul está la Mujer cuerpazo, el Maravilla. calzoncito, la guau, guapa. erótica, no es una imagen erótica. Ese fuete medio ¿no? que te hace pensar en sadomasoquismo. Versus un tipo ahí disfrazado de Mujer Maravilla. Yo no sé en qué contexto el tipo está disfrazado de Mujer Maravilla. Bien fierito. Y fierito. Sin cadera. Ajá, y claro, era además hasta racista. La blanca Hollywood versus el cholito, Sí, ¿no? y en el arbolito. El cholito, ajá, agarrar el arbolito. En el parque del Todos arbolito. los Era todo mal. Todos los Todo mal. estereotipos Todo ahí mal. juntos. Y eso en el nombre del Hay que amor ser de hábil Dios, para ¿no? eso. Y preocupado por los hijos que el man no tiene. Hay o que sea, ser hábil para contar todo. Sí, en una sola. Sí, Se no, mandó. Es habilísimo, ¿no? Es un récord Estamos de en maldad. Cuarto de Guerra con Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela, tratando el tema ideología de género. Y vuelve Y la por eso pregunta, te digo, Rafa. ¿cómo ese gallo que se manda ese tweet saca cientos de miles de personas a la calle? ¿Cómo? ¿Por qué? porque él no es más que un reflejo de lo que realmente De lo que es somos. el Ecuador. Por eso la pelea por un Estado laico. ¿No es cierto? Por eso estamos hasta ahora peleando Es por una un pelea Estado de laico. minoría. ¿Cuánto vamos? 100 años, por lo menos desde que se declaró. Desde que la Virgencita lloró porque había una constituyente de malos que estaban quitando de las tierras a los curas y declarando legal el divorcio Oye, y en antes el de- 1906. ya- La pregunta que Desde ahí estaba hasta hecha ahora antes, seguimos casi igual. generacionalmente, esto va a cambiar. ¿Qué dicen Sí, ustedes? Por un tema de Sin duda, globalización, pero no por mérito del país. Sí, sí. No. Sino por un tema de globalización, Es un de tema información. globalización, a ver, Sí. sin duda alguna. Pero yo siento, yo he conversado con muchos chicos, jóvenes, hijos, compañeros, amigos, etcétera, y no encuentro yo, salvo casos muy puntuales, excepcionales, este tipo, Yo lo este que me tipo pregunto de dogmatismos Yo tremendos. lo que me pregunto No es si ese existe. Raro, fenómeno por el que es contrario. real Bueno, no sé si... es generalizado. Es decir, cuando hablamos del Ecuador, hablamos de las masas del pueblo. Yo no sé si esas concepciones que tú encuentras en tu círculo cercano sean generalizadas. Y creo que tiene mucho que ver
finalmente quien dirime ese nivel de conciencia acerca de los derechos, acerca de la no discriminación, es el sistema educativo. Y el sistema educativo en Ecuador no da para tener ningún tipo de esperanza de que estemos caminando hacia un país que de manera, digamos, sistemática abogue porque no haya discriminación, abogue porque todos tengamos los mismos derechos, no importa cuál sea tu raza, tu religión, tu tendencia sexual. Entonces, por ahí no tengo ninguna esperanza. Tal vez porque ya estamos dentro de un contexto más globalizado, porque casi todos tienen acceso a internet, porque puedes leer otras cosas. Sí. Eso sirva un poquito de contrapeso. Pero vamos, que acabamos de ver estas marchas masivas que tenían como motivos consignas absolutamente falsas, que fueron fácilmente desmentidas, con premisas absolutamente agarradas de los pelos, con fotos falsas, que convocaron a cientos de miles de personas. Y uno dice, carajo, que somos manipulables y que seguimos en el medioevo. O sea, ese mismo grupito están tan vigentes, ¿no? Se va con el primer populista que sale a pedir el voto. Exactamente. Verás lo lento que vamos en esto, ¿no? Y solo para que vayan, y para darles de najeta a todos los que hablan de moda, ¿no? Que ha salido de la nada la ideología de género, que no existe la ideología de género, sino el tema de la discusión de género. Les voy a leer el artículo 41 de la Constitución de 1998. El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de un organismo especializado que funcionará en la forma que determine la ley. Incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para 98. Su obligatoria aplicación en el sector público. Del 98, artículo 41 de la Constitución del 98. La mejor constitución que hemos tenido. La mejor constitución. Pero, ¿qué pasó? No sé, pero para que veas lo lento que vamos. Y además para que vean, pero de todas maneras, por lo menos ya hubo declaración de intenciones. O sea, el enfoque que de es importante. que es importante, Claro. pero el enfoque de género se lo viene discutiendo, mira, en el 98, en la Constitución. Y en este punto ha quedado claro que enfoque no es de imposición y que además resuelve un montón de cosas que legalmente están en el aire. Yo mencioné una, no soy experto en eso. Es un periodo de pensar en el resto, ¿Qué nada más. pasa cuando hay un delito por la identidad sexual de una persona? ¿Qué pasa cuando a ti te matan por ser gay, por ser lesbiana, o cuando te discriminan por ser gay o lesbiana? El Código Penal, el sistema judicial no contempla leyes para ese tipo de circunstancias o que agravan esos delitos por ese tipo de circunstancias. Nos llegó de afuera ya finalmente un poco el concepto del delito de odio. Se ha ido incorporando lentamente. Ya existen, ya el femicidio por lo menos ya tienes. Es decir, pero nuevamente, no por mérito del país, sino por un tema de globalización. Entonces, vamos a hacer una pausa, Rafa. Estamos en Cuarto de Guerra, Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela. Volvemos en un momento, y hay un tema aquí, y hay una palabra clave que creo que a nosotros nos falta muchísimo por aprender, y es respeto. Nosotros no respetamos a los demás. Aquí sobre nosotros todo tenemos Rafa una no cultura respeta a los del curas. irrespeto. Por ejemplo, y le vamos a poner de ejemplo a Rafael Lugo. Volvemos en un momento luego de esta nueva pausa. Cuarto de Guerra. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Bien, aquí está la película que querías. Uy, qué bueno, a ver. Es pirata. ¿Y luego? No, quiero la auténtica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando empiece a filmar películas, no quiero que la gente me estafe. Oye, yo nunca te estafaría. Pruébalo. Cuarto de Guerra. Estamos otra vez en Cuarto de Guerra. Hablábamos de la ideología de género y del respeto o el irrespeto. Tú eres un irrespetuoso. Un irrespetuoso. por supuesto, de mí nunca esperen respeto al discrimen. O sea, es que pedir tolerancia a la intolerancia es una imbecilidad.
Irrespetuoso. Tienes que respetar mi tolerancia. Y aquí tenemos otro tema lindísimo, que es el tema de la libertad de expresión. ¿Cómo tú puedes ampararte en la libertad de expresión para proferir discursos de odio? No puedes. Hay un límite para la libertad de expresión. Por supuesto, y por ahí me viene. El respeto es efectivamente encuadrarte en tu derecho, sin afectar el de al lado. Por supuesto. Eso es básicamente el respeto. Y acá hay un tema. Yo tengo dudas respecto a lo que vos acabas de afirmar. Yo también, y por eso le iba a decir. A ver, vengan de a uno. Yo voy a hacer de abogado. No, dudas. Yo no tengo certezas, tengo dudas. Yo sí Por ejemplo, yo sí creo que alguien puede decir lo que piensa, así sea odio. Así contenga todo tipo de discriminación, que tiene el derecho a decirlo, que tiene el derecho a exponerlo. ¿Por qué creo eso? Porque eso es libertad de expresión. O sea, pero tiene un límite, ¿no? Tienes un límite. A mí me parece que el límite Legal y está moral. en llevar eso a la acción, a la coerción, a la violencia más allá de la palabra. Pero también hay la injuria. ¿Y por qué sí? Y eso está totalmente penalizado. Pero ese es el límite. ¿por qué creo eso? Porque en una sociedad que restringe, que hace todo lo posible, lo hemos vivido los últimos 10 años, que hace todo lo posible por restringir el derecho a la libertad de expresión, con la excusa de que no existan excesos, se silencian todos los razonamientos que no van en la línea de quien sea que tenga el poder. ¿Sí? Entonces yo tiendo a pensar que la libertad de expresión también tiene excesos, tiene riesgos y es parte del juego democrático. Pienso que esas fallas en el sistema, cuando una persona se excede, cuando una persona se le va la mano, son mejores a un sistema en donde el control sea tan grande que ya nadie diga nada por miedo, ¿no? Y no es una certeza lo que te estoy expresando, es una duda, ¿no? No tengo, sí, porque de pronto escucho a un tipo de estos y digo, carajo, esto es muy peligroso. Lo que pasa es que ahí hay dos límites y quizá por ahí va el tema que yo le iba a contradecir un poco a Rafael. Hay dos límites aquí. El uno es legal, el uno es el de la injuria. Tú dices, sí, uno puede decir lo que sea. La libertad, ¿no es cierto?, no debería tener ese límite, ¿no es cierto? Uno puede decir lo que quiera, sí, en la medida de que yo, por ejemplo, no te injurie a ti diciendo lo que yo podría pensar eventualmente, ¿no es cierto? O no cometa un delito de odio, exacerbando el odio de alguien para que te agreda. Lo que sucedió en la marcha, ¿no es cierto? Los depravados, atacando, esa generación de odio contra los LGTB. Pero por el otro lado también me chocó, mucho menos por supuesto, que hayan tomado medidas legales, un grupo LGBTI, contra los organizadores de la marcha. A menos que... Porque por último ellos pueden salir y decir lo que les dé la gana, lo que pasa. Sí, a menos que efectivamente eso hubiera derivado en un delito de odio, en incitar al odio a otras personas. No sé si pasó o no pasó, yo creo que no sucedió y me parece que se exageró. Ahora, si eso deriva, por ejemplo, y este es un ejemplo nada más, esto es una hipótesis, si eso deriva en que le meten una paliza a un homosexual en la esquina porque se lo encontraron, entonces evidentemente entraste al campo de lo delictual, ¿no es cierto? O sea, creo que no sucedió, por eso y el contexto es importante. Eso no pasó. Ahora, el delito de odio tiene una historia. ¿Podía haber pasado? El delito de odio nace, entiendo, a partir de toda la persecución que hubo a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Desde ahí empieza a tipificarse, a desarrollarse la idea, así es. Y respecto de lo que decía el Rafa, hay un tema aquí. Tienes el campo de lo legal, el límite de lo legal, que es el que yo decía, ¿no es cierto? Todo tiene que tener un límite, inclusive la libertad de expresión. Y hay un límite también moral, que es mucho más difícil de determinar, ¿no? Más difuso. Porque yo digo, y que si además... yo me siento ofendido por lo que, en mi fe, digamos, yo soy agnóstico, pero digamos que yo tuviera una fe y creo en algo, y tú me ofendes respecto de esa creencia, creo que ahí también hay un límite, y eso es lo que yo te decía. Es decir, está bien decir las cosas respecto de lo intolerante, pero si yo creo fielmente, o como creen, por ejemplo, fielmente en Jesús, en la Virgen, en todos esos dogmas, ¿no es cierto? En todos esos dogmas, ahí es donde hay un parámetro que es difícil de medir. No, es bien fácil. ¿Hasta qué punto ofendes o no ofendes? Es bien fácil. ¿Agredes o no agredes? Lo mismo para mí, hacen ellos. Comienzo con vos. ¿Cómo así? Porque luego voy con este. Es más fácil de lo que crees, porque verás, las ideas no tienen derechos. Las personas tienen derechos. Entonces, para resumir, yo le puedo decir a un católico, oye,
tú crees en una idea que es bien idiota. ¿Ya? Que no es lo mismo que decirle, oye, tú eres un idiota. Hay una diferencia. Esa es una diferencia. Ahí tienes tú una diferencia entre... No existe la ofensa a la fe, no existe la ofensa a la creencia, no existe la ofensa a la idea. Existe la ofensa a las personas. Porque si es que nos amparamos en eso de no me ofendas mi fe, no me ofendas mi creencia, estaríamos todavía en las cavernas. Sigo siendo el abogado del diablo. Le estás tratando de idiota. No. Porque sí. No, No te des las vueltas. no porque tú No te des puedes, las no porque tú puedes dejar de pensar en eso, tú puedes cambiar tus ideas. Pero yo en cambio soy Estás- partícipe de que si es que tienes un idiota al frente, lo expongas y le digas que es un idiota, perdón. O sea, también puedes hacer eso. También, ¿Me explico? pero Porque hay personas idiotas, vamos, hay un montón. Es lo que tú dices, es la Es libertad. parte del problema. la libertad. pero, La libertad. pero también hay que entender, ¿no es cierto?, que no es blanco y negro el asunto de la libertad de expresión, en el sentido de que incluso en eso es muy útil, son muy útiles, por ejemplo, las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la libertad de expresión. Ahí, por ejemplo, te dicen, el actor público, digamos, el funcionario público, el hombre público, tiene menos derechos Correcto, debe ser más tolerante. que un privado, está sujeto digamos. a una mayor Tú exposición. puedes salir en Twitter y poner, en Twitter o en la calle, decir, el presidente es un estúpido y estás protegido por la CID. Pero si tú sales y dices al señor que pasa por la calle y dices, oye, estúpido, no estás protegido por la CID. Por ejemplo, ahí tienes vos ya una forma de ir entendiendo los límites, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, la apología del delito. Tú no puedes decir, qué bien que le mataron al fulanito. Claro, me alegro. No, y vienen y te dicen, ¿sabe qué, señor? Le voy a enjuiciar por la apología del delito. Tú no puedes defenderte diciendo, no, un ratito yo tengo Libertad de expresión. mi libertad de expresión. Claro, No, por supuesto. siempre hay un límite. Hay un límite. Hay un límite. Y en los delitos y en los discursos de odio, y en el tema particular de la marcha esta, hubo para mí, dos probables delitos con el tema. Uno, de difundir información falsa. Convocar gente difundiendo información falsa, que se demostró luego. Sí, No eso está sé claro. si debo hacer delito. Sí, bueno, no sé si va a ser delito, pero difundir información. A ver, no es un delito ese No, tipo de información falsa. convengamos que no es Pero delito. por ejemplo, Eso es otra cosa. en el COIP tienes como 4 delitos o cuatro tipos distintos de información falsa que no puedes, digamos, difundir, como por ejemplo el pánico financiero. el pánico Tienes ahí tú no puedes decir, puta, se van a quebrar los bancos, Claro. y te vas preso por generar pánico financiero. No puedes decir libertad de expresión, por ejemplo. El tema particular de decir, y distribuir papeles con dibujos falsos, con leyes, con artículos falsos, con proyectos de ley falsos, no es un delito, pero digamos, está muy cerca. Y tal vez ahí puedas ampararte en la libertad de expresión, pero sigue siendo muy irresponsable convocar a gente en Sí, función más de... bien era una violación Y el otro ética. tema era el discurso de odio, de empezar a llamar Ahí sí había algo. degenerados, depravados, hijos del infierno, Anormales. pecadores, Probablemente no anormales. se llegó a configurar. ¿Te das cuenta? Yo tengo dudas, pero me parece que ahí sí había. O estabas al menos bordeando un delito. Tú no Ahí puedes sí. ampararte, yo lo siento, pero tú no puedes ampararte Así es. en la libertad de expresión para llamar depravado, degenerado, enfermo a alguien que es distinto a ti, solo por el hecho de ser distinto. Así es. ¿no? Completamente de acuerdo. Ese es el límite, o sea, y es muy claro, y existe, es cuestión de pegarse una revisadita de unos 3 o 4 conceptos y llegas a entender hasta dónde puedes tú hablar, hasta dónde es correcto y hasta dónde no, hasta dónde la gente está protegida. Cuando tú dices, la homosexualidad es una depravación, ¿no es cierto? Estás atacando a la gente, pues. Directamente le estás atacando a la gente que es homosexual. No puedes tú ampararte, Yo ahí siempre- no tienes derecho a hacerlo. Así es, por No supuesto. tienes ningún derecho a hacerlo. Yo ahí siempre digo, señores. Ahora, si tú dices, cada uno en su fe si tú acuda dices a del su pedófilo, si tú dices la pedofilia es una depravación, tienes toda la razón, la pedofilia está prohibida por la ley. Además, es un delito, y la pues. pedofilia es un delito y es una ¿Qué aberración. pasa Los cuando delitos yo más atroces digo, que hay en la humanidad. Por supuesto. ¿Qué pasa cuando yo digo tal partido político es una mafia? Estoy atacando a los miembros. La de ese CID te partido protege. político. ¿Me entiendes? Partido político es una organización. Hay como lugares. Es hay Es como una lugares- organización pública. Hay Primero, como- no hay- tiene derechos. La CID te protege. Tú puedes salir con las sentencias de la CID a decir tal organización política pública es una mafia. Ahora, tal vez sí entres en un problema en el que cuando tú ya identifiques O sea, y hay- digas, hay gente- Juanito Tal Pérez es mafioso. es un ladrón.
Claro, le estás imputando es un un delincuente, es un violador, es un pedófilo. Le estás imputando un delito. Le estás imputando un delito, el man te va a meter un juicio por injurias y vos no vas a poder defenderte diciendo Así es. yo tengo libertad de expresión. Así es, efectivamente. Estamos en Cuarto de Guerra. Rafael Lugo, Carlos Andrés Vera y Oscar Vela tratando temas de ideología de género, libertad Que de nos van a expresión, dejar sin tolerancia. De Estado laico. En los últimos 50 minutos casi de programa nos hemos quedado sin auspiciantes. Pero estamos en un Estado laico y liberal y seguimos. Probablemente sin medio. Vamos a hacer unas recomendaciones de libros. ¿Por qué no pasamos a las recomendaciones de libro para luego hacer el cierre? Nos quedan pocos minutos. Sí. Entonces, Carlos Andrés, comencemos por ti. Traes a un maestro Sí. de la literatura. Amin Malouf. Amin Malouf. Identidades asesinas. No hace, digamos, alusión directamente al tema de la homosexualidad, sino que habla de la identidad. Es decir, este es un homenaje al individuo y a cómo el individuo debe ser aceptado y respetado. No importa cuál sea su identidad, cuál sea su nacionalidad, cuál sea su religión. Y eso es algo con lo que yo me identifico mucho, ¿no? Creo que una sociedad moderna es una sociedad que protege al individuo, no es una sociedad que protege a la masa, sino al individuo, porque el individuo tiene particularidades que le hacen único. Creo que además, alguna vez tal vez también lo hablábamos contigo, creo que todos somos minorías. Por supuesto. Tú puedes... En distintos aspectos. Así es, por ejemplo. Por lo general somos una minoría. Pero todos lo somos. Digamos, todos podemos ser una masa, pero también somos una minoría. Yo voy a poner un ejemplo irrelevante. Yo soy cineasta, yo soy minoría respecto a los abogados. ¿Ya? Y así 1000 ejemplos podríamos dar de qué aspectos de uno nos convierten en una minoría. Ergo, la protección de las minorías es la protección de todos. Es el fundamento de la Y democracia. no hay una minoría más minoría que el individuo. ¿Ya? Ergo, la protección del individuo es la protección de todos. El núcleo esencial. Malouf, entonces, Malouf. identidades asesinas. Identidades asesinas. Y la película Spotlight, respecto a la introducción que hizo Rafael Lugo, creo que es no solo es un peliculón, ganó un Oscar de manera inesperada hace 2 años. Pero es basado en la historia real, ¿no? De cómo uno de los grandes diarios de los Estados Unidos decide publicar un caso masivo de pedofilia en la Iglesia Católica y todos los obstáculos que tuvieron en el camino para hacerlo. Esto es un problema que no es puntual, esto es sistemático y estructural. Por supuesto. ¿No? Y en esta película entiendes por qué y te enteras también un poquito de qué es lo que pasa en el mundo. Excelente recomendación. Spotlight. Rafa. A ver, yo voy a empezar con este folleto. Pero este libro primero lo pueden encontrar ya con facilidad, en una época era difícil. El título es La historia intelectual de la humanidad. Para los que nos escuchan en radio, sí, Rafael luego trajo una enciclopedia como de 5000 páginas. No, este librito tiene 1300 nomás, o sea, exagerado. Tuve que bajarle con grúa acá al set. Escrito por Peter Watson, pero ¿sabes? La gran virtud de este libro es que te habla de la historia, no de las personas, no la historia de las naciones, sino la historia de las ideas. Y entonces la primera conclusión que uno empieza a sacar cuando lees es que todo lo que nosotros conocemos, todos los paradigmas que nos envuelven, todas las cosas que creemos que son intocables o que han sido intocables y que incluso muchas que parecen que han llegado de los cielos, todas son creaciones del hombre, ¿no? Inventos del ser humano. Entonces todas las ideas, cualquier cosa en la que llegamos a creer, sea real o llegar a conocer, todas han sido invenciones del hombre, y este libro les ubica en la zona, en la época, incluso hasta el propio autor de la obra, entonces, de la idea. Entonces esto es genial porque eso te da una libertad de pensar que las ideas pues han sido siempre cambiables, canjeables y que no tienen derechos. Derrumbables. Y siguiendo lo que empezamos a conversar en el programa anterior, y que finalmente ya lo tenemos aquí. La novela que nos puso a conversar sobre el Granma en el programa anterior, la novela Náufragos en Tierra, de mi querido colega Oscar Vela, una novela que habla en primera persona la historia contada por uno de aquellos locos revolucionarios que se treparon en ese yate que casi se hunde en la mitad del Golfo
viajando entre México y Cuba, y finalmente llegó, y toda la historia contada por este hombre, que ahora tiene 99 años, de todo lo que vino luego, de la llegada del famoso Granma y de su escape, de la posible muerte a manos de quien en una época fue su amigo. ¿Es tu quinta novela, Don Oscar? Fidel Castro. Séptima novela de Oscar. Cacha eso. Una novela que yo creo que les va a pegar un sacudón. In Your Face, Rafael Lugo. Séptima novela. O sea, si contamos con los ricos también lloran. Y La Fiera. Y hacen... Puta, aguanta, me faltan 2 más. Corazón Salvaje y alguna más. Yo también tengo 7 novelas en mi vida. Y yo traje por mi lado también 2 novelas que quiero recomendarles. El maestro sueco de la novela negra, Henning Mankell. La última novela que escribió, poco antes poco después, no he dicho, de ser publicada, falleció Henning Mankell. Y esta es una novela extraordinaria que trata de una serie de incendios en Suecia. Además, uno para entender, conocer esa cultura de los suecos, además de haber leído otras obras como la trilogía Millennium de Larsson, tiene a Henning Mankell, además probablemente con 15 o 20 novelas. Esta Botas de lluvia seca, sueca, su última novela negra, y con un personaje extraordinario que les va a cautivar. Y Rey Loriga, un escritor de culto español, ganador del premio Alfaguara con esta novela, Rendición. Esta es una extraordinaria novela, probablemente, y a mi gusto, uno de los premios de Alfaguara mejor conseguidos, mejor logrados en la historia de este premio, que me parece que tiene ya 20 representantes. Rey Loriga con Rendición, una novela distópica que crea un mundo muy, muy particular, una ciudad de cristal en donde se extinguen todos los pudores, en donde todos estamos desnudos y todos tenemos una vida absolutamente abierta. Distópica, una novela que más bien parece orwelliana, a momentos inclusive parece hecha por Coetzee. Extraordinario Rey Loriga, un escritor de culto. Y nos quedan pocos minutos, no sé exactamente cuántos. Como 2. 2 minutos. Sí. Cerremos el programa, Cuarto de Guerra. Rafa. Bueno, yo simplemente decirles, por favor, el mundo no es blanco y negro. Y todos somos parte siempre de alguna minoría, así que pensemos en todas las minorías, no solo en aquellas a las que nos parecen. Pero eso ya dije correctas. yo, tienes que concluir otra cosa. Sí, lo que pasa es que yo dije eso robando hace mi 5 Vamos a hablar en el años. siguiente programa del plagio. Yo dije lo de todos somos minoría en Ni Pico ni Placa hace 5 años. Carlos Andrés. Yo, honestamente, a mí me apena y me confunde y me indigna que la religión católica le haya declarado la guerra a los gays o a la comunidad LGBTI, pero no solo son gays. Sí. Creo que es una guerra que va por debajo de la mesa. Como ya no es políticamente correcto decir que la homosexualidad es una enfermedad, se han buscado otras maneras de hacerles la vida imposible. Y honestamente, no entiendo por qué. No entiendo cómo la comunidad LGBTI de alguna manera compromete o pone en riesgo o representa una amenaza para el catolicismo, para sus principios, para lo que sea que ellos crean o quieran. Me parece una cosa tan absurda y tan dañina, ¿no? Uh-huh. Y sí, lo tengo que decir, es una cosa de la que estoy convencido. Esa guerra existe, esa agenda existe. Ajá. Y me apena que no sea contra cosas más importantes o importantes, como la corrupción, como la pobreza, como la ignorancia. O la pedofilia en sus propias filas. O como la pedofilia en sus propias O filas, como porque la pedofilia. sí sería importante Que es un tema que trataremos próximamente. que sus propias, que limpien su casa bien por dentro, ¿no? Y que ante cosas así mostraran, ante eventos así mostraran ser implacables como son implacables con estos otros que no les han hecho nada, ¿no? Así es. Este ha sido el Cuarto de Guerra. Una noche más con ustedes. Nos veremos la próxima semana. Muchísimas gracias. Carlos Andrés Vera, Rafael Lugo y Oscar Vela han estado con ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cuarto de Guerra. Análisis de la coyuntura mundial y nacional, historia, ciencia y literatura desde nuestro cuarto de guerra. Planearemos el lanzamiento de bombas armadas de ideas con palabras. Cuarto de Guerra.